Comienzo de Misa Radio Evangeliza y Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Ilumina tu mente, convierte tu corazón, santifica tu cuerpo y llena de gozo tu alma. Escúchale aquí en Unidos por Cristo y por María. Celebración del quinto domingo de la Cuaresma del ciclo A. Nos acompaña el coro Familia Ágape de Layton, California. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llaman a la conversión estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Estamos a punto de concluir este largo camino de la Cuaresma, ya que prácticamente hemos llegado a las puertas de Jerusalén, a un pueblo cercano a la ciudad santa llamado Betania, para hacernos sentir aquel momento en que Jesucristo resucita a su amigo Lázaro. El cristiano se prepara a entrar en esa Pascua o paso del Señor, de la muerte a la vida. Con humildad reconozcamos que necesitamos morir a la carne para poder vivir en la vida del Espíritu. Confesemos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Hacemos este servicio de palabra viva, viva la palabra, y de la Santa Eucaristía por todos los enfermos, por aquellos que se encuentran en sus casas, en asilos de ancianos u hospitales, en todas las cárceles. Ven, Señor, en nuestra ayuda para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia y la redención. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia y la redención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos. Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo. Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí, y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó. ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron. Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar, y los judíos comentaban. ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego del nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó. Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al comienzo de la Cuaresma, toda la historia que nos narra el Evangelio de Mateo, particularmente al aproximarse el final de la vida de Jesucristo, parece ser que se encuentran las fuerzas antagónicas en un conflicto que tendrá un final sangriento. El triunfo será solamente de uno. Todos sabemos quién es el que triunfa al final y quién fracasa definitivamente.
Todos estos domingos anteriores hemos visto cómo ha venido creciendo el encono, la envidia, el coraje de los enemigos de Jesucristo. Y cada vez se le complica más la vida al Señor porque ha decidido tomar en sus hombros la causa humana. Le ha dicho sí al Padre Celestial y ha tenido que pagar el alto precio de nuestra redención con su propia carne y derramando su propia sangre. Hoy la historia de la resurrección de Lázaro, o más bien el revivimiento de Lázaro, es el que Lázaro haya vuelto de la muerte a esta vida. Es un revivir después de haber pasado al punto de descomposición de su cuerpo. Porque para Jesús no hay imposibles. La mejor o la mayor prueba de que Jesús es Dios es haber resucitado, o más bien revivido a los muertos. Los mismos escritores del Nuevo Testamento no tienen una palabra adecuada en griego, en latín, hebreo, arameo, para indicar de qué tipo de vida Lázaro había recibido. Tenemos que distinguir entre revivir y resucitar. Jesús revive a su amigo para después realmente resucitarlo a la fe. Sin embargo, tradicionalmente se conoce este pasaje como la resurrección de Lázaro, porque Lázaro no solamente revive una vez más a esta vida de la cual él tiene que partir más adelante, sino ante todo este milagro de revivir a un muerto después de 4 días de estar en la tumba tiene un objetivo específico: revivir la fe de aquel pueblo que ya tenía sus esperanzas totalmente defraudadas. Habían muerto a la confianza en Yahvé. Ya no creían más. Una y otra vez habían sido exiliados, habían sido humillados y actualmente vivían bajo la opresión del Imperio Romano. Sin embargo, Dios ya había dado señales de que a como diera lugar, Él traería del exilio a su pueblo querido. Aunque fueran los puros huesos, aunque tuviera que vérselas a como dé lugar para levantar de las tumbas a aquellos que él amaba. Y si tenía que ponerle carne a esos huesos quebrantados, así lo haría. Esa es la visión del profeta Ezequiel cuando le dice a su pueblo: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Y es entonces cuando les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, y los restableceré en esa tierra que les di a sus padres, y entonces sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Eso es lo característico del Dios de la Biblia, un Dios que no es un demagogo, sino aquel que promete y cumple. Y no solamente cumple lo que promete, sino que cuando cumple, cumple en abundancia, de una manera mucho mejor de lo que esperaba el pueblo y de lo que Dios mismo había prometido. ¿Acaso los judíos esperaban que realmente Dios viniera y física, directamente sacara a los cadáveres y les revistiera de carne y volvieran a caminar? Por supuesto que no. Ellos quizás se habían imaginado que era tanto el compromiso que Dios tenía con su pueblo, que era una forma simbólica, que Él los quería restablecer a los que quedaran vivos y que ellos gozarían lo que sus padres no podrían haber gozado porque habían quedado ya perdidos en el exilio. Pero Dios promete y no solamente cumple, sino que cumple más y mejor que lo que literalmente se había prometido. ¿Cómo? En primer lugar, tomando Él mismo nuestra propia carne. Jesucristo es la palabra última, la más perfecta, la más acabada, la palabra insuperable de Dios, que con su solo poder había creado todas las cosas y las había hecho muy buenas en el principio de la creación, y que ahora Él mismo, siendo el creador, se había hecho criatura, y para que todos nosotros nos hagamos criaturas nuevas. Él, con toda su sabiduría, ahora experimentaba en sí mismo el dolor de haber perdido a un amigo. Él, aunque es Dios todopoderoso y estaba a punto de demostrarlo al resucitar a un difunto, sin embargo, primero les muestra que Él es un hombre cabal, hecho y derecho, y que era sincero en el amor, sincero en su amistad con Marta, con María, con Lázaro. No era una persona que decía una cosa y pensaba otra. Su palabra era ley.
Sus sentimientos eran obvios. Por eso cuando le hablan que su amigo está por morir, obviamente que se conmueve. Pero antes que dejarse llevar por los sentimientos y las emociones de ese amigo tan querido, Lázaro, él sigue predicando la palabra de Dios allí donde se encontraba. Él no interrumpe su labor, que bien sabía que los días también le estaban contados. Jesús en sus palabras enigmáticas confirmaba con obras su esencia. Jesús era humilde, porque él sabía que como humano nada podía hacer sin la ayuda de su Padre. Más aún, como Dios, glorificó a su Padre diciendo: Padre, yo te alabo y te bendigo, porque has permitido que esto suceda a mi amigo. Por esta gente que me está viendo, me has permitido, me has dado el poder para que ellos crean. Y es en el momento cuando, una vez que Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas aún creo que todo lo que le pidas a tu Padre se te concederá. Yo soy la resurrección, Marta. María, ¿por qué están llorando tanto? Yo sé que aman a su hermano, yo también le amo como mi mejor amigo, pero el que cree en mí no va a morir. ¿Crees esto o no lo crees? Sí, Señor, yo creo que al final de los tiempos va a venir la resurrección. No, Marta, no. Estoy hablando del final de los tiempos. Estoy hablando en este momento que tú escuchas mi palabra. Si de veras crees, vas a ver la gloria del Padre, vas a experimentar la gloria de Dios. Cuando yo tenía unos 13, 14 años, recuerdo que fue la primera vez que escuchaba este pasaje y fue mi madre quien me lo explicaba cuando decía: el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y el que ha muerto, el que ha pasado ya de este mundo, yo le resucitaré. Yo soy la resurrección y la vida. Yo tenía la ilusión de que si Jesús era mi amigo, yo nunca me iba a morir. Y así les hablaba a mis amigos. Tengo un amigo que dice que yo no me voy a morir, pero realmente lo tomaba literalmente. Y después pensé que no se debía tomar literalmente. Y ahora caigo a la cuenta que sí, se debe tomar literalmente. Porque el que es amigo de Jesús, el que le sigue, no camina en tinieblas, sino que tiene ya la luz de la vida. Es alguien que vive para Dios. Aunque nuestro cuerpo todavía llevamos la marca de la muerte, como dice San Pablo a los romanos, por el Espíritu, nuestro espíritu vive. Y eso nos da la certeza de que la muerte es simplemente un paso más. Algo que no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque del otro lado del abismo están los brazos de nuestro Señor Jesucristo, esperándonos con todo su amor, con todo el poder divino que comparte con su Padre y el Espíritu Santo. Y de esta manera vamos a proceder en esta última semana de la Cuaresma para prepararnos ya al próximo domingo, que es el de Ramos, a entrar de lleno a esta experiencia pascual. Y podamos decir que cuando Jesús revive a su amigo, lo hace con el fin de resucitarnos a todos a la fe. Revivir a esta vida es una cosa, pero resucitar significa creer. Confiar que la vida es la que tiene la última palabra y que la muerte solamente es una sombra, un sueño como el que pasamos todas las noches, pero en cambio la vida es la que perdura para siempre. En el lenguaje humano, la muerte es definitivamente una experiencia inexplicable, es el fin de la existencia humana, pero para el creyente, la muerte es un paso a la vida verdadera, a la vida eterna. Lázaro revive a esta vida, vuelve a sentir frío, calor, hambre y más tarde morirá como todos. Pero era necesario que Jesús, pidiéndole a su Padre el regalo que siempre le había acompañado, pero ahora se lo pedía de una manera especial, que lo manifestara por aquella gente para que creyeran en su palabra, pues no se había oído decir ni que él fuera capaz de devolverle la vista a un ciego de nacimiento, como decíamos hace 8 días, y ahora tampoco se había oído decir que alguien fuera capaz de devolverle la vida a un muerto. Recordemos pues que Jesús viene a sembrar en nosotros la esperanza de una vida distinta, pero haciendo sentir su presencia en nuestra vida actual. Cuando Ezequiel menciona
esa esperanza del Espíritu Santo, que será el regalo o la prenda, aquella señal que caracterice a ese nuevo pueblo de Dios. Entonces el pueblo sabrá que Dios cumple lo que promete. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Esa es la frase más importante que el Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas pueden decir de su Dios, el Dios de los antepasados. Un Dios que lo que dice, lo cumple. O Zabar. Eso significa que Dios no es un político que por un lado promete muchas cosas, pero a la hora de la verdad cumple muy pocas. En tiempo de campaña, muchas veces escuchamos a los candidatos que se postulan por puestos gubernamentales prometer muchas cosas, y a fin de cuentas nosotros no podemos ilusionarnos como ha sucedido en el pasado, porque cualquier incidente puede justificar su cambio de política y decir: yo intenté hacerlo pero no pude. ¿Por qué? Porque las palabras no sirven de nada. ¿Qué les cuesta hablar y hablar aunque sea incoherencias? En cambio, nuestro Dios jamás prometerá falsedades, sino que lo que promete lo cumple. Ojalá que todos los servidores públicos descubran que al Señor no se le engaña, y los que son de Dios no pueden olvidar que la obra de Dios es que el mundo crea y creyendo tengan vida eterna. Jesús pagó a precio de sangre nuestra redención. Sublime amor es el que nos ha tenido, y en el jardín de Getsemaní sufrió gotas de sangre, y desde entonces Él ya nos redimía con cada momento y movimiento de su vida, vida de sufrimiento, de pena, de dolor. Con su amigo Lázaro, Él sintió la tristeza que siente todo amigo al perder a un amigo. Él lloró por su amigo Lázaro, al punto que todos notaban cómo este, que hizo abrir los ojos al ciego de nacimiento, no pudo hacer que su amigo no muriera. Sabemos pues que los enemigos de Jesús buscaban en todo momento hacerlo caer, pero como veremos en el próximo domingo, este conflicto llegará a su culmen. Se enfrentarán estas fuerzas opuestas del bien y del mal. Sabemos todos que el mal aparentemente triunfa, pero solo por un momento. El demonio tendrá su hora, pero el Señor tendrá su día. Un día es mucho más grande que una hora. La hora de las tinieblas se acerca, pero el día del Señor vendrá con más poder. Y nada ni nadie podrá arrebatarnos el regalo que el Señor ha prometido del Espíritu Santo. Cantemos a nuestro Mesías y Salvador este canto que nos acerca a su muerte, para también un día poder llegar a gozar de su resurrección. Sublime amor es el amor de Dios. Sublime amor que por gracia Él nos dio. ¿Con qué pagar aquel tan grande amor? Sublime amor, el que tuvo para mí. Cuando Él oraba allá en Getsemaní, pidiendo al Padre perdón por ti, por mí, gotas de sangre de sus sienes le brotaban. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque
vida en una cruz por mí. Sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, dando su vida en una cruz por mí. Sublime amor, el que tuvo para mí. Sublime amor el que Jesús tuvo por mí. Ese amor no es algo que ha concluido con la muerte de Jesús en el Calvario, sino al contrario, es un amor que continúa abrazándonos por medio de la vida de oración o la liturgia de la iglesia. Debemos agradecer al Señor el regalo de nuestra fe. La fe en aquel maestro de Galilea que con palabra poderosa y obras salvíficas demostró ser el hombre Dios y el Dios hombre, que da la vida a quien Él quiere, pues por la fe y en la historia ha prolongado la vida humana hasta llegar a la vida divina. Jesús no solamente asume nuestra condición humana, Él realmente abraza todas las etapas de nuestra vida, toda nuestra realidad, con sus tristezas y alegrías, con su inteligencia y sus emociones, hambre, sed, frío. Le conmovió la muerte de su amigo, pero también nunca dejó de atender a la misión que el Padre le había confiado de evangelizar. Cuando por amistad Marta y María le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo, Jesús sigue trabajando en la obra de su Padre. Y cuando le avisan que ya ha muerto, se dirige hacia la familia de amigos que tenía en Betania. Cuando salen a su encuentro estas hermanas, Marta y María se quejan con él y le reprochan por qué no había respondido a tiempo al llamado de sus amigas y amigos. Él les invita a pasar de las meras emociones o mera amistad humana a un regalo muy especial que Él tiene para los creyentes. Si creyeres, veréis la gloria de Dios. Cuando le pregunta Marta, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y junto con María siguen reprochándole su falta a la amistad que tenían con él. Jesús simplemente les dice: crean. ¿Crees de verdad en la resurrección? Sí, Señor. La resurrección sucederá al final de los tiempos. Pero Jesús les dice: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, no solamente al final de la historia. Ahora ya está la vida nueva que he venido a traerles, trabajando en la medida que ustedes crean. Por eso cuando a Jesús lo llevan hacia la tumba y le dicen: ya lleva 4 días de sepultado, ciertamente el cuerpo empieza a descomponerse y a oler mal. El Señor no desiste de lo que va a hacer. Ordena que remuevan la losa y le ordena a Lázaro: sal de allí. Y ante aquellos ojos estupefactos, Lázaro camina, si bien todavía atado por la incredulidad y por la realidad de nuestra condición humana. Jesús es firme en su orden que hace: desátenlo y déjenlo caminar. Él también da una orden a nosotros: deja atrás tus vendajes, tus dudas, y ponte de camino hacia la Pascua eterna, hacia esa vida verdadera que es la resurrección, que será el regalo más grande que yo he venido a traer al mundo. Esa realidad la vivimos domingo tras domingo con la liturgia que celebra el misterio pascual. En pocas palabras, la liturgia de hoy, de la resurrección de Lázaro, nos prepara a vivir el próximo domingo la Pascua de Jesucristo, que entra a la gloria del Padre
Padre pasando por Getsemaní y el sufrimiento de la cruz. Y por el bautismo todos somos invitados a participar de la muerte de Cristo para llegar también junto con Él al éxodo final de la gloria del Padre en la resurrección. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad henchían el corazón de una fuerza divina, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se esparció. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el mundo vio nacer las bienaventuranzas, y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad al denunciar minó la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones él murió en la cruz. Pero el mundo aún no conoce a ese Jesús
que amaba al pecado. Profesemos la fe que nos han dejado por herencia nuestros antepasados y la iglesia toda desde sus comienzos ha profesado, sobre todo en esa fe de la que Jesucristo es el fundamento. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras peticiones a Dios que siempre nos escucha. En primer lugar, pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Joseph Brennan y por todos los obispos y sacerdotes en las parroquias y diócesis donde se escucha esta Santa Misa y servicio de palabra viva. Viva la palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los que se encuentran privados de su libertad, por los enfermos, por aquellos que necesitan de la luz del Evangelio y que buscan a tientas y a ciegas la verdad que solamente pueden encontrar en Jesucristo y en su iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchas aquí Misa Radio Evangeliza con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Dios ya te ha bendecido y promete bendecirte más cuando dice que el que ayuda a un profeta tiene recompensa de profeta. Como bienhechor de esta causa, envíanos tu ofrenda para seguir evangelizando. Escribe ya al Padre Joaquín, P.O. Box 12131, Fresno, California, zona postal 93776. Que Dios te dé más en la medida que das. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por las calles, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es un amigo para mí.
tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todas las personas y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. En unión con los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia aquí en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamad el misterio de la redención. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos y santas, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia, peregrina o inmigrante aquí en la tierra, y a tu servidor el Papa Francisco, y a todos los demás obispos donde se escucha esta santa misa, a los demás sacerdotes y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de saber que Dios nos va a resucitar si hoy creemos en su palabra y la practicamos con amor. Digamos las palabras que el mismo Maestro nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. He aquí a Jesucristo, el que resucita a los muertos y el que nos da una vida que jamás termina. Él es el Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cansado del camino, sediento de ti,
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Si desean una copia de esta Santa Misa, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com. Una vez más, padrejoaquinevangeliza@gmail.com. O puede llamar al 559-519-3750. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus espinas y por tus hieles, perdónale, Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron y las espinas que te clavaron, perdónale, Señor. Por las 3 horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Por la abertura de tu
costado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Acabas de escuchar la misa de Monte Carmelo de Fresno, California. Si deseas visitarnos, estamos en el 816 de la Avenida Potle 93706, en la salida del Freeway 99 al oeste de La Ventura y da vuelta en la segunda luz a la derecha. Agradecemos su preferencia al escuchar esta su estación, Unidos por Cristo y por María.